Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Nils Rivas, soy decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Me gustaría darles la bienvenida a esta actividad, es un placer ver tanta gente, tantas caras aquí. La actividad que nos convoca hoy, como ustedes ya sabrán, es una conversación, una tertulia sobre el concepto de democracia. Y me gustaría comentar al respecto que esta actividad ha sido organizada en conjunto por la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, por BTG Pactual y por Fundación Piensa, a quienes agradezco mucho por la participación y toda la colaboración que ha permitido que finalmente esta actividad sea posible. También me gustaría agradecer al equipo de comunicaciones de la UAI y a toda la gente que ha permitido que esta actividad sea posible. Hay un esfuerzo importante detrás para que todo funcione, para que todo salga bien, así que agradezco mucho el trabajo que numerosas personas han realizado. Me gustaría saludar, dar la bienvenida especialmente a todo este público que nos acompaña, a nuestros amigos de BTG, nuestros amigos de Fundación Piensa, autoridades, profesores, alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez y también a este amplio público que nos acompaña hoy, que viene de distintos lugares y que ha sido convocado por esta conversación que nos interesa tener hoy día. Esta actividad para nosotros es muy importante. Y me gustaría explicarles por qué. Son varias las razones que explican esa relevancia. En primer lugar, me gustaría señalar que esta conversación, este encuentro, es fruto de nuestro vínculo con BTG Pactual, con Fundación Piensa. Y lo que me gustaría destacar de eso es que para la Universidad Adolfo Ibáñez es prioritario el vínculo con nuestro entorno. No nos interesa quedarnos encerrados dentro de nuestro campus, de nuestras salas de clases. Por el contrario, nos interesa llegar a la sociedad, llegar a la comunidad, vincularnos, generar un impacto cultural, trascender, ir más allá de los límites de estos edificios y de nuestra sala de clases. Y esta relación valiosa que tenemos con BTG y Fundación Piensa es un muy buen reflejo de ello. Sin ir más lejos, me gustaría también destacar que nuestra alianza con BTG Pactual se remonta ya, hace bastante tiempo, unos cuantos años, y ha sido un vínculo realmente fructífero. Esta no es la primera tertulia que hemos hecho, ya hemos hecho una anterior en Puerto Varas, otra en Zapallar, han resultado extraordinariamente bien, con mucha convocatoria. Vemos que hay un interés profundo, una especie de hambre por parte de la gente por participar de discusiones, de reflexiones interesantes sobre temas que nos interpelan a todos. Y hablando de impacto cultural, también me gustaría destacar lo que hemos hecho a lo largo de estos años con BTG y que se traduce en el newsletter de Refracciones, que, quizás viene muy de cerca la recomendación. Yo he participado directamente en ese proyecto, pero lo cierto es que se trata de un producto cultural de primerísima calidad. Yo creo que muchos de ustedes reciben mensualmente ese newsletter y si no lo han recibido, lo van a empezar a recibir a partir de ahora, para que puedan verlo y disfrutarlo. Así que sin duda se trata de, o mejor dicho, este newsletter ejemplifica esto que mencionaba recién y que consiste en la voluntad, la disposición enérgica de la universidad por generar impacto, por estar en la sociedad, por participar de los temas y los debates que nos interesan a todos como ciudadanos. La actividad que tenemos hoy es importante también por otra razón, y es que, como bien sabemos, lo que nos convoca
en esta tarde es la conversación. Y más aún, me atrevería a decir que lo que nos convoca es el arte de la conversación. Y esta palabra no es retórica ni tampoco es exagerada. Sin ir más lejos, tenemos aquí a 3 eximios conversadores que nos podrán mostrar o ejemplificar por qué he usado esta palabra. ¿De qué se trata el arte de la conversación? Bueno, se trata de un ejercicio en el cual podemos ver y podemos participar de una elaboración sofisticada de ideas, una elaboración de ideas basada en un razonamiento profundo, en un afán por inquirir el objeto de estudio que tenemos frente a nosotros. Es un arte porque se trata también de prestar atención profunda a lo que, no solo a lo que decimos, sino sobre todo a lo que escuchamos. Ese es un aspecto fundamental, sin duda, el genuino interés por conocer la visión de un otro. Y también se trata de un arte porque consiste en el intercambio fecundo de visiones, de puntos de vista disímiles y ojalá opuestos. Un intercambio, un choque incluso. En este sentido me gustaría recordar a un autor que es muy afín y muy cercano a nuestra universidad, que es John Stuart Mill, con su clásico texto sobre la libertad, quien nos dice que el espíritu de una cultura, la vitalidad de una cultura, reside precisamente en su dinamismo interior. Y ese dinamismo, a su vez, emana de la tensión que hay dentro de esa cultura. Y esa tensión se provoca por pensamientos heterogéneos, pensamientos disímiles que se entrecruzan, que chocan, no para anularse, por cierto, sino que para hacer que cada una de las partes pueda desplegarse en toda su magnitud. De eso se trata la vitalidad de una cultura, de la pluralidad, del intercambio, de la conversación, de la libre conversación, finalmente. Eso es importante hoy y es importante para nuestra universidad porque nuestro modelo educativo tiene una raíz profunda en esto, en el arte de la conversación. Quienes conocen, bueno, y nuestros alumnos que están acá lo pueden corroborar, esa conversación, tal como la he intentado describir acá, tiene un lugar central para nosotros porque nos parece que es desde ahí, desde donde se puede desarrollar con más fuerza el pensamiento. Y sin ir más lejos, una obra que leen todos los alumnos de la UAI es el Decamerón. ¿Y qué es el Decamerón? Si vamos más allá del aspecto literal de su argumento, el Decamerón es una búsqueda que emprenden 10 personas, 10 jóvenes, para reinventar lo humano, ni más ni menos. Escapan de una Florencia atacada por la peste para reivindicar la humanidad, para transformar, para crear una realidad y un mundo nuevo. ¿Y cómo lo hacen? A través de la conversación. El Decamerón no es otra cosa sino una extensa conversación que dura 10 días y que engendra 100 conversaciones, 10 por cada día, donde los personajes van desplegando un mundo nuevo, finalmente. Boccaccio, sin duda, advirtió ese valor de la conversación. Advirtió que la conversación es un valor humano fundamental. Más que un valor, quizás no es la palabra más exacta, es un potencial humano extraordinariamente fecundo. Eso es algo que anima nuestro modelo educativo y eso es lo que nos convoca hoy. El arte de la conversación en torno a un tema tan vigente y cercano a todos nosotros como es la democracia. Todos nosotros somos ciudadanos y a través de esta conversación estamos llamados a reflexionar sobre nuestra propia dimensión política. Bien, para terminar, ya que aquí lo importante es escuchar a nuestros 3 panelistas, me gustaría en primer lugar presentar acá a los panelistas y luego voy a dar la pasada a Matías Repeto, que viene en representación de BTG Pactual y que también nos quiere dirigir unas palabras. Así que, sin más preámbulo, me gustaría entonces presentarles a María José Nodón,
María José es abogada, magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra y decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Junto a ella está Daniel Mansuy. Daniel es doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad de los Andes y exalumno de la UAI. Bienvenido a casa. Y finalmente está con nosotros Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y, por cierto, sobra decir, todos ellos destacados analistas políticos que permanentemente están participando en el debate público, columnistas de los principales medios de comunicación de nuestro país, tanto escritos como televisivos, así que realmente es un privilegio poder contar con ellos para abordar este tema que nos convoca. Muchas gracias, María José, Max, Daniel, realmente es un privilegio y un placer poder contar con ustedes hoy. Sin más, los dejo entonces con Matías Repeto representando a BTG. Bueno, gracias Nils. Nils me ayudó mucho a hacer mi trabajo bastante más sencillo, ya que se explayó brillantemente sobre el contenido de esta conversación. Yo solo les quiero agregar que, y clarificar cuál es el rol de BTG actual en esto. Nosotros impulsamos iniciativas que, el foco es impulsar iniciativas que trasciendan lo financiero. Nuestro compromiso con el arte y la cultura incluye más de 15 años de publicaciones que destacan artistas visuales, arquitectos chilenos, escritores y otras experiencias culturales. Además, apoyamos artistas e instituciones y desarrollamos espacios como BTG Talks, que los pueden ver en nuestra página web. El último fue con Pablo Larraín, destacado director de cine chileno, y Refracciones, junto con la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. La idea es promover el diálogo y la reflexión sobre temas claves para la sociedad. Tal como muchos de ustedes saben, ya lo explicó Nils, Refracciones es una publicación mensual donde exploramos ideas y conceptos desde distintas perspectivas. A través de estas tertulias, la idea es buscar crear un espacio de conversación donde podamos explorar más juntos estas ideas, reflexionando sobre los grandes desafíos de hoy. Los quiero invitar a conocer más de Refracciones en refracciones.btgpactual.cl, donde podrán revisar todas las ediciones y suscribirse para recibir actualizaciones. Espero que esta conversación sea tan inspiradora y enriquecedora como las anteriores. Muchas gracias por estar aquí y que disfruten la conversación. Bueno, entremos entonces en materia. Nils nos dejó la vara muy alta, así que esperamos ser, como en la colonia, buenos protagonistas de esta tertulia. Y, por supuesto, le damos las gracias a BTG, a la Fundación Piensa, a la Facultad de Artes Liberales y a la sede Viña, ¿verdad? Claudio Osorio y la Karin Chadwick, que siempre se preocupan mucho para que todo lo que aquí ocurra salga de la mejor manera. Vamos entonces en materia y nos toca hablar de democracia, ¿verdad? Y democracia tiene muchas variables que yo creo que hay que poner sobre la mesa en términos generales para que podamos efectivamente conversar. Winston Churchill decía que la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado. Por supuesto, esta frase tiene la ironía, ¿verdad?, propia de Winston Churchill, pero creo que puede servir como una obertura, ¿verdad?, de esta conversación. Porque la verdad es que cuando hablamos de democracia, lo primero que ocurre es que hablamos de un concepto polisémico. Usamos democracia para decir muchas cosas. Algunas, bastante políticas, hablamos de ella como una forma de gobierno, hablamos de ella como un régimen político, pero también la usamos como sinónimo de libertad, la usamos también como un sinónimo de ponernos de acuerdo, la usamos incluso en contenidos muy familiares. O sea, yo en mi casa suelo decir, en esta casa no hay democracia, por ejemplo, ¿verdad?, aludiendo a la estructura jerárquica que una familia, creo yo, debe tener. Entonces, es un concepto con el que podemos jugar, digamos, muchísimo. Tanto es así que cuando tuvimos que hacer el Democracia en Refracciones,
yo averigüé que habían cerca de 500 adjetivos que se le aplican a la democracia. Democracia liberal, representativa, feminista, y entre ellas democracia antiliberal, que parece un perfecto contrasentido, pero que también Venezuela, por ejemplo, se denomina como una democracia antiliberal, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos que elegir un concepto que está en el corazón de la libertad, o sea, el corazón de la democracia, perdón, justamente es la libertad, ¿verdad? Y entonces la definición de esos límites, de cuáles van a ser los límites de esa libertad, es justamente lo que determina a veces los distintos tipos de democracia. Entonces, el término democracia, ustedes deben saber, es un término griego, ¿verdad? Que aparece justamente en Atenas, pero la libertad, la democracia como nosotros la conocemos, aparece más bien en el siglo XVIII y XIX, que es la democracia moderna, ¿verdad? Como nosotros digamos, todos sabemos. Pero el problema que nos encontramos hoy día es que uno escucha una y otra vez, ve uno y otro indicador que nos dicen que la democracia está en crisis. Y yo creo que esa es la verdadera razón por la que estamos hablando hoy día, ¿no es cierto?, de democracia. Y esa crisis de la democracia creo que tiene que ver con distintos factores que vamos a ir analizando, pero quizás con una cosa que puede parecer un poco un contrasentido, y que la democracia, lejos de ser el régimen que busca igualar, tiene en su centro la gestión del disenso, la gestión de la pluralidad, la gestión de la diferencia. Y eso es algo que a veces nos cuesta entonces bastante entender. Entonces la pregunta con la que yo quiero partir es que vayamos pensando conceptos relacionados, es decir, ¿qué es la democracia? ¿Qué es lo que es el poder? ¿Cómo se relaciona la política con la democracia? ¿Es suficiente el eje izquierdas y derechas hoy día justamente para entender eso? Y que desde ahí vayamos hablando, ¿no es cierto?, de populismo, hablemos de extremos políticos, pero también podamos meternos, por ejemplo, en eventos específicos como las elecciones de Estados Unidos. Entonces, sin más, entremos en materia. Y yo quiero hacerle una pregunta muy difícil a ustedes dos. Y la pregunta es si efectivamente la democracia está en crisis y si su respuesta es sí, si tiene viabilidad o no. La visita primero. El dueño de casa, no es la visita, es el dueño de casa. Muchas Aquí. gracias. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente soy orgulloso alumni UAI, pero sobre todo orgulloso alumni UAI Viña, así que estoy muy contento de estar aquí porque estoy en recreo además. No conocía esta sede, soy un poco viejo, pero muy contento de estar aquí en esta ciudad donde crecí y estudié. Democracia en crisis. Yo creo que sí, que es evidente, y de hecho si uno hoy día abre cualquier diario de cualquier país del mundo, incluso los países de aquellas democracias que consideramos consolidadas, bueno, la verdad es que ningún diario de un país occidental moderno hoy día desarrollado es demasiado estimulante, por distintos motivos en cada uno de ellos. Dicho eso, yo creo que medir bien la crisis actual de la democracia supone hacerse cargo de una distorsión que tuvimos, ¿no? Que tuvo, lo voy a poner en estos términos, mi generación, que creció políticamente en los años 90 y que por tanto pensó que la democracia representativa era una norma, era un desde o era algo dado. El fenómeno o la dinámica global coincidió con la dinámica chilena, además entonces en Chile tenemos un problema doble, ¿no? Porque la caída del muro produce la tesis, digamos, que todos ustedes conocen del fin de la historia, según la cual Fukuyama retoma una tesis de Hegel, según la cual la historia se acaba una vez que encontramos las instituciones finales, ¿no? No es que Fukuyama haya dicho que no iba a pasar nada más, pero la humanidad habría encontrado descanso en la democracia representativa y en la economía de mercado como mecanismo, instituciones de solución de conflictos. Y en Chile, por supuesto, se produjo la transición, que, en fin, fue una época de consenso y democracia relativamente estable. En todo caso, cuando la miramos de hoy día para atrás, la consideramos que era una época más o menos dorada, desde ese punto de vista, sin perjuicio de las críticas que uno pudiera dirigirle. Y por tanto, comprender la crisis de la democracia exige, yo creo, comprender que ese momento de los años 90, 2000, uno puede poner el final de esta era en la caída de las Torres Gemelas, o bien en la crisis subprime del 2008, donde uno quiera, pero en fin, habrá durado 10, 20, 25 años como mucho. Entender nuestra sensación de crisis yo creo que implica entender que fuimos demasiado optimistas y que por tanto pensamos que ese momento extraordinariamente corto en la historia de la humanidad, uno lo puede poner de la Segunda Guerra Mundial en adelante, pero entre la Segunda Guerra Mundial y el año 90 hay Guerra Fría, por tanto tampoco es tan simple, pensamos que ese periodo extraordinariamente corto en la historia de la humanidad era algo así como una norma y que la democracia representativa era estable y que sus condiciones estaban dadas. Es más, quisimos exportarla a otros lados y pensamos que era tan simple como llamar elecciones en cualquier país y con eso teníamos algo así como una democracia. Hay un ensayista español que tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama La trampa del optimismo, ¿no? La trampa del optimismo, y el libro es de Ramón González, el autor,
Y lo que explica Ramón González en ese libro es que nuestras instituciones fueron creadas para tiempos optimistas. O sea, en los años 90 diseñamos muchas instituciones para tiempos optimistas, pensando que la humanidad estaba en vías de resolver sus conflictos, ¿no? Y uno podría poner muchos ejemplos, tanto en Chile como en el extranjero, como en el orden global, con esa idea. Por tanto, a la pregunta si la democracia está en crisis, yo creo que sí, pero yo creo que el momento excepcional de la historia de Chile, de la humanidad, fue el momento en que no estuvo en crisis. Porque fuera de eso, en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de Occidente, la democracia representativa, si hemos de entender democracia por democracia representativa, tampoco tiene tanto tiempo, tiene 2 siglos, quizás 3 siglos, pero no tiene tanto más que eso. Y la verdad es que siempre ha estado en crisis. Lo que pasa es que los que crecimos en los 90 pensamos que los 90 son la norma. Y las amenazas que tiene la democracia hoy día son las amenazas normales, y yo creo que nos tienen que ayudar a recordar que la democracia es algo frágil, algo que no está dado, algo que se puede perder muy fácilmente, y que por tanto la crisis es también un llamado a estar atentos a cuáles son los principios que hay que preservar, que hay que proteger, que hay que fomentar, que hay que conservar, porque no es algo dado, ¿no? Y esto, simplemente cierro esta primera intervención con esto, esto también debe comprenderse a la luz de un escenario geopolítico mucho más complejo y más movido de lo que pensamos también en los años 90, porque en el mundo van a empezar a pasar cosas, si es que ya no empezaron a pasar en las próximas décadas, que no van a ser muy pacíficas ni son las cosas que nos habría gustado ver en principio. A ver, Max, retomemos ese punto, porque Daniel lo que dice es que la democracia ha vivido en crisis y excepcionalmente ha vivido en calma, ¿verdad? Y por lo tanto la crisis sería normal en la democracia. ¿Qué te parece a ti esa posición? Yo creo que es cierto que efectivamente la democracia es parte de una sociedad que va descubriendo que el cambio termina siendo una rutina, que es el mundo moderno, y que finalmente, como bien explicabas tú al comienzo, la democracia básicamente consiste en la aceptación de un conjunto de reglas y por lo tanto un acuerdo respecto de ciertas reglas para poder resolver nuestros desacuerdos. Son las reglas, son los acuerdos que permiten resolver y administrar nuestros desacuerdos. Ahora, yo creo que la democracia hoy día atraviesa una crisis en particular, por lo siguiente: la democracia moderna, esta democracia que mencionabas tú que parte en el siglo XVII, XVIII, está obviamente asociada al desarrollo del Estado Nacional. La democracia es la manera como el poder en el Estado Nacional se constituye, se genera, a través de la participación ciudadana, de un pueblo soberano. Y hoy día, en estos tiempos, desde hace ya bastante tiempo, pero cada vez con más intensidad, lo que está ocurriendo es que los estados nacionales están debilitándose, producto de un proceso de globalización que le está pasando por encima. Esa es la realidad. Los estados nacionales son los que están en crisis, y la democracia y la crisis de la democracia es parte de la crisis de los estados nacionales, a mi juicio. Es decir, hoy día las grandes decisiones, sobre todo las grandes decisiones económicas, se toman a nivel global y se toman en una dimensión que trasciende por completo al Estado Nacional, que se llama mercado de capitales global. Las grandes decisiones respecto de qué generamos y cómo distribuimos lo que generamos se están tomando ya no en el ámbito de la esfera territorial del Estado Nacional, ya no son poderes locales, poderes nacionales los que están tomando las grandes decisiones, sino que las decisiones hoy día están de alguna manera pasando por encima de esos poderes constituidos. Y probablemente el mejor ejemplo de eso son las grandes corporaciones que hoy día manejan la economía de los datos y la economía de la información, que son efectivamente poderes globales a los cuales nosotros gratuitamente le entregamos nuestra información, nuestros datos, porque si no nos quedamos sin correo electrónico. Pero en definitiva, las grandes decisiones se están tomando hoy día en un nivel que se aleja cada vez más de la esfera propiamente política, y me refiero propiamente política en el sentido de propiamente asociada a los estados nacionales. ¿Cómo terminaron los estados nacionales después de la pandemia? Todos con niveles de deuda pública y de déficit fiscal todavía mayores que el que tenían antes. Es decir, cada vez con menos recursos para poder hacer cosas, para poder invertir en cosas. ¿Y quiénes son los dueños de la deuda pública de los estados nacionales y del déficit fiscal? ¿En manos de quién están los bonos soberanos, que son los que financian la deuda pública? En manos del sector privado y sobre todo de estas grandes corporaciones.
Por lo tanto, yo creo que hay una crisis que tiene que ver con la crisis del Estado Nacional, hay una crisis de la soberanía, finalmente, de la idea de la soberanía y de la idea de los hombres como seres soberanos. Yo sinceramente creo que la idea de que somos seres racionales, que somos seres que tenemos la capacidad de tomar decisiones informadamente, que es una de las bases fundamentales que le da legitimidad al orden democrático, es una idea que está también en una crisis muy profunda y desde hace muchísimo tiempo. Para mí, la idea de un individuo racional que toma decisiones conscientemente y que tiene una voluntad con la cual puede relacionarse de manera relativamente armónica, esa idea comenzó a estallar, a mi juicio, cuando Freud descubrió que estábamos todos habitados por un alien que se llama inconsciente. Y que ese inconsciente es finalmente la expresión de nuestras trancas, de nuestros traumas, de nuestros dolores, de nuestras angustias, y que finalmente es desde ahí, desde donde estamos tomando decisiones y no racionalmente. Y ahora, más encima, aparte de este alien que cada uno lleva dentro en su psiquis, tenemos un alien que nos controla desde fuera sin que nos demos cuenta, que son los algoritmos, que aprende de nosotros, de nuestras decisiones, aparentemente de nuestros deseos, y que finalmente nos está incentivando a ir tomando también determinadas decisiones en función de lógicas que nosotros no conocemos y menos controlamos. Entonces, efectivamente, en este contexto, la idea de la democracia, la idea del soberano que genera a través de su voluntad popular soberana el poder, y un poder que tiene además la capacidad para tomar decisiones, es, a mi juicio, una idea que está efectivamente en el contexto del cambio económico y del cambio cultural que está viviendo nuestra civilización en una crisis muy profunda. A ver, retomemos entonces estos dos elementos, porque lo que uno podría decir, ¿verdad?, es que la democracia es entonces adaptativa y lo que va haciendo, ¿no es cierto?, es adquirir la forma, de alguna manera, que sus contextos permiten. Y esos contextos son los que hoy día están cambiando radicalmente. Entonces parecería absurdo, ¿no es cierto?, tener un régimen estable o no poroso o no flexible, ¿verdad?, en un contexto de cambios absolutamente vertiginosos. Entonces, ustedes han puesto dos temas sobre la mesa que me parece que es importante seguir. Uno que es el tema de las reglas, del respeto de las reglas del juego, que es fundamental en la democracia, y otro que es el tema de la posibilidad de elección libre, y que esa elección libre, ¿no es cierto?, en cierto sentido está manipulada por hoy día la tecnología o las redes sociales. Entonces, partamos, Daniel, por el tema de las reglas del juego, porque creo que ese aspecto particular en Chile ha sido, entendiendo que la crisis de la democracia es global, pero que en Chile obviamente tiene sus bajadas específicas y especiales, ha sido un gran tema en nuestro país en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad?, que tiene que ver con la desvalorización de las instituciones, con la validación de la violencia, que tiene que ver con el desprestigio de las normas, de las reglas, y por lo tanto el desprestigio del Estado, ¿verdad?, del Estado, de la fuerza del Estado en la posibilidad de estructurar o de ordenar. Ese fenómeno, que nosotros lo vemos, insisto, particularmente en Chile, pero también lo vemos en otros países, ¿verdad? Y hoy día vemos democracias que no caen en manos de balazos o golpes de Estado, sino que se van corrompiendo desde dentro justamente por esa corrupción de las normas o de las leyes o de las reglas del juego. ¿Qué te parece a ti, Daniel, este fenómeno? O sea, ¿cómo lo ves en Chile y fuera? Y sobre todo, pensar un poco prospectivamente, a pesar de que nuestro alien nos esté jugando en contra, pero ¿cómo podríamos, de alguna manera, abordar ese desafío? Entendámoslo como un desafío de la democracia, el de respeto de las reglas del juego, el de la posibilidad, digamos, de estructurar o de movernos en una cancha que en cierto sentido esté diseñada y su diseño se respete. A ver, hartas cosas. Primero yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Max, pero quería solamente enfatizar una. La democracia es verdad, se desarrolló al interior del marco nacional. No sabemos si funciona fuera del marco nacional, no lo tenemos claro, no sabemos qué significaría eso. La democracia supone una cultura común, una lengua común, algunas costumbres comunes que permiten respetar las reglas, de hecho. Y fuera del marco nacional es difícil saber qué pasa. Ahora, es interesante notar que, por ejemplo, la Unión Europea es un esfuerzo por salir del cuadro nacional, sin saber muy bien a qué se va. Y de hecho, el gran susto en Europa hoy día es que Trump deje de apoyar el esfuerzo ucraniano y los europeos, que son naciones más o menos poderosas y más o menos importantes, no tienen los medios para ayudar a los ucranianos. Porque queriendo salir del cuadro nacional,
han dicho, bueno, la defensa no es tan importante y por tanto no nos preocupamos tanto de esto y solamente podemos intervenir en un conflicto en el centro de Europa con la ayuda norteamericana. Pero en fin, quizás volvamos sobre eso después, pero es muy interesante tener eso en mente, ¿no? Cómo sobrevive, o si es que puede sobrevivir o no la democracia sin la nación, o si no, en fin, nos vamos introduciendo en otras formas. El respeto de las reglas, que es importante, y se me ocurren al menos dos cosas que decir sobre esto, ¿no? Hay una parte de la izquierda global en el mundo, pero en Chile fue muy visible, que la verdad que piensa bajo unas tesis, o inspirada en ciertas tesis postmodernas, vulgarizadas por supuesto, que piensa que la autoridad es fundamentalmente opresiva. Y como piensa que la autoridad es fundamentalmente opresiva, le parece que hay que celebrar saltar las reglas y que hay una dimensión emancipatoria en el hecho de saltar las reglas, ¿no? La Defensoría de la Niñez, en los momentos, digamos, más álgidos de lo que ha vivido este país, pagó con nuestros impuestos una canción para los niños donde se hacía celebración, se celebraba el hecho de saltar el torniquete porque eso era algo mediante lo cual se adquiría la libertad. Si ustedes ven la letra de las tesis, digo que para los que para quienes nos dedicamos a estos temas, las tesis son maravillosas por muchos motivos, pero cuando uno le dicen, bueno, ¿de qué sirven las ideas? Bueno, lea las tesis. Las tesis son un concentrado de filosofía, de cierta tradición, por supuesto, en unas pocas frases, muy bien sintetizado, pero bueno, donde el Estado es un macho violador y donde la autoridad solamente oprime. Y por tanto lo que hay que hacer es liberarse de la autoridad. Y en la liberación de la regla habría algo bueno y emancipatorio que me permitiría lograr mi autonomía. Fíjense, la palabra autonomía es un término kantiano. El pobre Kant, digamos, si hubiera entendido algo así, se revolcaría sobre su tumba porque precisamente entiende la autonomía como el seguir la norma, ¿no? La norma que es un imperativo categórico de carácter universal. Entonces tenemos un problema en las sociedades contemporáneas en general, pero no solo en Chile, ahora en cualquier diario del mundo hoy día, con el respeto por las normas más elementales, porque nos parece que esas normas, la verdad es que más bien alienan nuestra libertad y por tanto deberíamos poder saltarlas. Y eso produce, y aquí conecto con el tema más general, una tensión sobre las reglas del juego. Porque por supuesto la democracia es un mecanismo para procesar nuestras diferencias y no matarnos, sino que procesarlas pacíficamente, y supone que todos respetamos las reglas del juego, ¿no? Y que esas reglas del juego tienen, incluso pueden tener unos árbitros que están constituidas y que, perfecto. En el minuto en que la gente empieza a no respetar las reglas del juego, empezamos a tener un problema. Y aquí se abren, digamos, varias cuestiones, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿por qué respetamos las reglas del juego? ¿Tenemos una razón instrumental o una razón de fondo para respetarla? O sea, ¿nuestra adhesión a la democracia es meramente instrumental o es una adhesión porque creemos que la democracia representa un valor o un principio o hay algo intrínsecamente bueno en ella, ¿no? Esta es una linda pregunta, ¿no? ¿Por qué los jugadores de fútbol respetan o deberían respetarse, los concedos, las reglas del fútbol, ¿no? Bueno, porque hay un bien involucrado ahí, no es un puro formalismo, ¿no? Entonces, respetar las reglas del juego significa creer que la democracia se juega un bien, ¿no? Que es la convivencia pacífica, la coexistencia, la confrontación de ideas. Y esto nos lleva a otro punto muy importante, que es una distinción que María José esbozó en su presentación inicial, que es algo, esto es algo que se discute, ¿no? Lo comentábamos hace poco en la presentación de un libro de Cristóbal Belolio, ¿no? Pero yo sostengo esta tesis, pero una tesis discutida, así que por favor podemos discutirla, ¿no? Que democracia no es lo mismo que liberalismo. Y por tanto, aunque todos nosotros y nosotros tres probablemente quisiéramos creer que la democracia es por definición liberal, o sea, que el respeto a ciertas libertades básicas es consustantiva con la democracia, yo creo que eso no es así y que es algo que nos gustaría, y a mí me gustaría que así fuera, pero analíticamente al menos se pueden separar. Y la democracia es la regla mediante la cual se gobierna por regla de mayoría. Perfecto. La tradición liberal, Hayek era muy insistente en esto, es la tradición según la cual hay que resguardar la libertad y la autonomía de cada cual. Y por eso Hayek dice, no es imposible pensar, y por eso viene a Chile en aquellos años, y por eso viene de hecho a esta universidad, digamos, no es imposible pensar un régimen autoritario que respete ciertas libertades, y es posible pensar un régimen democrático que por regla de mayoría viole esas libertades. Hayek, por supuesto, pertenece a la generación marcada por la Guerra Civil Europea, como la llaman Olti, por tanto marcado por la experiencia nazi, básicamente, que democráticamente accedió al poder. Y por tanto tenemos un problema y una tensión con las reglas del juego, y hay personas importantes en el mundo que se jactan de reivindicar y que reivindican una democracia iliberal. Por ejemplo, Víctor Orbán. Yo soy democrático, pero no soy liberal. En el sentido de que no respeto las reglas. Orbán está pensando en esto, y con esto conecto con la primera parte de mi respuesta. Está pensando en la Unión Europea, ¿no?
La Unión Europea me quiere obligar a respetar ciertas libertades básicas y yo democráticamente por mayoría decido no respetarlas, al menos del modo que la Unión Europea me lo quiere imponer. Democracia liberal significa que va a primar la soberanía del pueblo respecto de ciertas normas abstractas impuestas por unos jueces que ni siquiera viven aquí. ¿Sí? El tema migratorio es, por supuesto, para Orbán muy importante, pero por supuesto que no es el único. Y por tanto hay que hacerse la pregunta de si acaso tampoco nos fuimos muy optimistas, o perdón, también nos fuimos demasiado optimistas en pensar que la democracia estaba estructuralmente atada a la tradición liberal, porque por supuesto que hay vínculos y por supuesto que se alimentan recíprocamente y por supuesto que se nutren, pero no es lo mismo. Y mis amigos que sigan a la encuesta me muestran los focus en Chile en sectores populares y los focus en Chile en sectores populares respecto de cuánta libertad está usted dispuesto a renunciar por seguridad. La verdad que son respuestas que espantan. Son respuestas que espantan, porque esta pregunta los chilenos hoy día ya no se la están haciendo, en el sentido de que yo quiero seguridad, me da lo mismo la libertad elemental que usted me reste, ¿no? Y vieron que en Cadema hace pocos días salió Bukele como un personaje con porcentaje coreano en Chile, digamos, o sea, de popularidad en Chile. Y por tanto el principal desafío, creo yo, para la democracia hoy día es cómo responder a ese anhelo que es real y que no tiene ningún sentido ignorarlo, despreciarlo, me parecería completamente descaminado y suicida, cómo combinar esa aspiración real con las reglas propias de la democracia. Y es un desafío que yo creo que no siempre nos tomamos suficientemente en serio porque no somos plenamente conscientes de que la historia también muchas veces es trágica y nos gustaría pensar que no es trágica y que la tragedia desapareció de nuestras vidas y de nuestro horizonte. A ver, yo diría también, yo estoy de acuerdo con Daniel, creo que también hay un problema cuando los conceptos se vacían de sentido. Y una democracia tiene sentido cuando efectivamente es capaz de garantizar aquello por lo cual yo renuncié a ciertas libertades. Yo en democracia no puedo hacer cualquier cosa, pero lo hago en el entendido de que voy a recibir de parte del Estado ciertos elementos o ciertas garantías, entre ellas la seguridad. Entonces, parece de toda lógica que cuando eso no está ocurriendo, el 81% de los chilenos valore positivamente a Bukele en la última encuesta CADEM y el 43% de los chilenos crea que el próximo gobernante de Chile debería tener características muy parecidas a Bukele. Les doy otro dato que creo que es peor, y es que la valoración de la figura de Donald Trump entre 2016 y 2020 sube en Chile más o menos 25%. Entonces, cuando uno piensa esos indicadores, y aunque efectivamente nosotros tres quisiéramos que no fuera así, ¿verdad? Y que fuera de otra manera, creo que es imposible no indagar en lo que está ocurriendo. Y la forma a lo mejor simplista es decir, mira, es que la gente no entiende, es que la gente en el fondo es un poco lesa, y entonces no está entendiendo lo que ocurre. Yo creo que esa es la peor manera. Entonces vamos, Max, a otro asunto que tú dejaste planteado, pero que tiene mucho que ver con esto. Y es que hoy día somos ciudadanos de un entorno diferente, de un contexto distinto. Y es verdad, ¿no es cierto?, que la democracia, así como estaba pensada para el Estado-Nación, también estaba pensada en ciudadanos que se informaban, que tomaban sus decisiones de otra manera, no como lo hacemos hoy día. Entonces, vamos a esta relación entre la crisis de democracia y la tecnología, que yo creo que es muy importante, las redes sociales fundamentalmente. Nosotros estamos llenos todo el tiempo de discusiones respecto de las fake news, vemos las elecciones de Estados Unidos y esa es una enorme, digamos, fuente de análisis respecto de este tema. Podemos entrar ahí también, que eso es interesante. Pero sobre todo también creo que esto pone en jaque el problema o el centro de la representación en la democracia. O sea, ¿cuánto te sientes tú representado por aquellas personas que eliges? ¿Cuántos le cree? ¿Es hoy día la democracia de los mejores? ¿Es del más parecido a mí? ¿Cómo ves tú que va combinándose ese, podríamos decir, esa lógica amigo-enemigo o ese sesgo de confirmación propio de las redes sociales o propio de la tecnología con el hecho concreto de que en democracia son los ciudadanos los que votan y con su voto toman decisiones y eligen representantes? Voy a responder a eso, pero quiero hacer un comentario, no sé si tan breve, sobre algo que planteó, bueno, que tiene que ver con la conversación que estábamos teniendo sobre el tema de las reglas del juego. Efectivamente, uno de los aspectos de la crisis de la democracia, sin duda, es lo que hoy día se llama polarización. Y la polarización es el debilitamiento del consenso respecto de la legitimidad de las reglas del juego. Eso es la polarización. Hay sectores que tienen visiones distintas de cuáles son las reglas del juego que deben primar, o si debe primar alguna o no debe primar ninguna, y si no, más bien la lógica de las mayorías, o
la lógica identitaria de las minorías. Yo creo que la gran diferencia, lo que nos ha costado entender en el caso chileno, es que, a diferencia de lo que ocurre con la polarización, por ejemplo, que estamos viendo en Estados Unidos, que es un fenómeno de polarización descomunal, la sociedad norteamericana, hay algunos sociólogos y analistas que consideran que lo que se está viviendo en Estados Unidos es muy parecido a lo que se vivió durante la Guerra Civil, que esto es una especie de guerra civil a nivel cultural. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene la polarización en Estados Unidos o la polarización que vimos en Brasil con el fenómeno Bolsonaro o que vemos en Argentina con el fenómeno Milei, a la que tuvimos y a la que estamos teniendo todavía en Chile? En Chile nuestra polarización está centrada, el eje, el foco de la polarización es la Constitución. Es decir, la carta que define las reglas del juego. En Estados Unidos podrá haber una crisis muy profunda y desacuerdos, o sea, más desacuerdos de los que hay entre Donald Trump y el sector de izquierda del Partido Demócrata, difícil. Pero la Constitución de los padres fundadores no la toca nadie. Es decir, esa es una polarización que tiene orillas, que tiene ciertos límites. Al menos el límite formal del respeto y el reconocimiento a una Constitución. En Chile nos está pasando desde hace mucho tiempo, más que estos 4 o 5 años posteriores al estallido social, algo que es exactamente lo contrario. Nuestra discusión y nuestro desacuerdo tiene que ver con la legitimidad de esas reglas del juego y de la Constitución. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en Chile la Constitución fue impuesta por un régimen militar en un contexto de excepcionalidad política donde además se violaban los derechos humanos. Y por lo tanto, tuvimos una transición que pareció que había logrado atenuar, balsamizar ciertas diferencias y ciertos desacuerdos respecto del origen de la legitimidad de la Constitución y de este arreglo institucional, pero bastó que la izquierda perdiera el poder en el 2010 para que ese arreglo se fuera literalmente al tacho de la basura, ese aparente arreglo. Lo describe excelentemente bien Daniel Mansuy en un gran libro que se llama Nos fuimos quedando en silencio. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es que un sector de la sociedad chilena que nunca le ha reconocido legitimidad a estas reglas del juego, las aceptó tácitamente mientras tuvo los beneficios del poder. Pero una vez perdido el poder y una vez instalada en Chile la alternancia en el poder como un fenómeno de cierta normalización de nuestro sistema político, es decir, a partir del 2010 en adelante, lo que se ha instalado con mucha fuerza es de nuevo una discusión y un desacuerdo muy profundo respecto de la legitimidad de estas reglas del juego. Entonces, lo intentamos ahora a raíz del estallido social, donde, para que seamos sinceros, la razón por la que llegamos a un proceso constituyente es porque a la sociedad civil y al régimen político y al presidente de la República le pusieron una pistola al pecho. O sea, este acuerdo del 25 de noviembre no es porque se hayan levantado un día los políticos en la mañana con ganas de ponerse de acuerdo en tener una carta fundamental que fuera objeto de consenso. Ese acuerdo es la expresión de un chantaje que se generó a través de la violencia política, como bien lo decías tú. De hecho, ese mismo día, simplemente agrego, hay una declaración de todas las oposiciones diciendo que el pueblo impuso de facto la vía constitucional. Bueno, sin duda. Entonces, mientras no tengamos ese asunto claro, intentamos después de ese chantaje, 2 procesos constituyentes. Somos el único país del mundo que tiene 2 procesos constituyentes fallidos en las urnas. En eso somos como el Chino Ríos. Ahí fuimos top 1. O sea, no hay otro país en el planeta que tenga 2 procesos constituyentes fallidos. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Bueno, que la sociedad chilena todavía no es capaz de ponerse de acuerdo, de hecho, formalmente, en un marco, en un diseño institucional que sea mayoritaria y legítimamente reconocido. Yo estoy de acuerdo que para un sector de la ciudadanía fue muy importante el 4 de septiembre y el 62% del rechazo, pero no nos podemos olvidar que hubo y probablemente hay un 38% del país que sinceramente creyó que el Estado plurinacional era la vía para enterrar al neoliberalismo. Esa es la realidad. Y ese desacuerdo en la sociedad chilena sigue vigente. Y si hoy día este país es una taza de leche en materia social, no hemos tenido ni una huelga, ni un paro nacional, la Confeche está no sé dónde,
no ha habido una sola manifestación estudiantil. Bueno, eso es porque están gobernando quienes están gobernando. Esa es la realidad. O sea, tenemos que empezar a asumir también que en Chile las injusticias, las desigualdades y los abusos, que son muchísimos y son reales, se vuelven mágicamente insoportables cuando gobierna la derecha. Y se vuelven perfectamente soportables cuando gobierna la izquierda. Porque de hecho no ha habido ninguna manifestación. Nos han subido el transporte público en Santiago 40 pesos, más que los 30 y de los 30 a los 30 años, y no ha habido ni un torniquete saltado por nadie. Entonces, el tema de fondo es el desacuerdo respecto de la legitimidad de las reglas del juego. Y la pregunta es, bueno, el día en que la alternancia se vuelva a repetir, ¿en qué escenario vamos a quedar? ¿Cuál va a ser la realidad? Vamos a ver que esta generación que hoy día gobierna, que pasaron de ser partidarios del estallido social a parecer hoy día una secta budista, o sea, es porque efectivamente fue un cambio muy radical. Bueno, esta secta budista, el día que vuelva a estar en la oposición, ¿cómo va a reaccionar a el drama que trae de fondo, que es el de nos fuimos quedando en silencio? Es decir, tuvimos que aceptar una transición a la democracia en el marco de las reglas del juego fijadas por el régimen militar, en el marco de su cronograma institucional, con senadores designados, con binominal, con comandantes en jefe inamovibles y con la guinda de la torta, Pinochet sentado en la comandancia en jefe 8 años más y después asumiendo como senador vitalicio. ¿Por qué? Bueno, porque esa fue la institucionalidad que la izquierda no pudo votar en la década de los 80. Entonces, ese problema no lo hemos resuelto. Ese problema está ahí, la secta budista gobierna por ahora, vamos a ver qué pasa el día que deje de gobernar. Pero el tema de las reglas del juego es el tema fundamental. A pesar de que la democracia está en crisis en el mundo, la democracia sigue siendo al menos un conjunto de reglas instrumentales, al menos. En Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Milei, en Europa en la mayoría de los países. En Chile no tenemos reglas del juego. Eso es lo que no tenemos. Y nuestro desacuerdo y nuestra polarización está centrada en nuestro desacuerdo constitucional. Ahora, de que tenemos una ciudadanía, para retomar la pregunta inicial, que hoy día participa y se expresa transversalmente y sin jerarquías. Tú hablabas de las jerarquías en la familia. Bueno, en las redes sociales no hay jerarquías. En las redes sociales todos somos iguales. Como debiéramos ser iguales también en las urnas, todos valemos un voto. Bueno, en las redes sociales todos valemos una opinión. Pero el hecho concreto es que las redes sociales lo que han hecho y las nuevas tecnologías lo que han hecho es que, en definitiva, ponernos de acuerdo en las reglas del juego común, generales, mayoritarias, legítimas, se ha ido haciendo cada vez más difícil. En los países en que estas reglas del juego llevan funcionando 100, 200, 300 años, como el caso de Estados Unidos, hay una cierta inercia que todavía hace que las reglas del juego se sostengan y que, por lo tanto, la democracia tenga todavía mejor diagnóstico. Pero en un país donde no hay reglas del juego y donde la lógica de las minorías te puede llevar incluso a pensar que el Estado es un violador y un abusador patriarcal, bueno, en definitiva, la única razón por la cual el Estado dejó de ser un violador patriarcal es porque los que opinan eso están teniendo beneficios del Estado hoy día. Yo sabía cómo se iba a poner esta gente cuando le preguntara esto, ¿ya? Entonces los voy a obligar a salir para que si saben cómo se ponen. Yo sabía, porque me toca mucho conversar con ellos respecto de las reglas del juego, yo lo sabía. Pero bueno, sigamos, para no quedarnos ahí solo en eso. Pero hay alguien... No, yo voy a decir ahora una cosa cortita, sí, antes, un segundo. Y es que el mismo, porque aquí como esto es una tertulia interesante, hay que poner libros sobre la mesa. Quien tiene una tesis extraordinaria, además del libro de Daniel, que es muy bueno, es Carlos Granés, que tiene un libro extraordinario que se llama Delirio Americano, y en el que hace un juego muy interesante entre la política y el arte. Y entonces tiene un concepto que a mí, una hipótesis que me parece extraordinaria, y es que dice que en América Latina el problema es que el creador artístico se mezcla con el político y siempre cree que puede volver a dibujarlo todo de nuevo, ¿verdad? Entonces ese es un problema que nosotros tenemos. Y el segundo, que él me decía, me tocó entrevistarlo, y me decía, mira, los gobernantes de América Latina, incluso en Chile, los menos de todos, pero si pensamos en Petro o en AMLO con mucho más fuerza, son como esos viejos en moto con chaqueta de cuero que nunca quieren madurar.
Entonces siempre quieren estar repensando las reglas del juego para sentirse siempre que son jóvenes, que son países que pueden cambiar y que pueden redefinir su esencia desde su eterna adolescencia. Daniel. Joaquín Fernando siempre se entretiene contando las Exacto. constituciones de América Latina, que no sé si son 250, 350, pero un número completamente deschavetado. Agrego también, aunque esto no está maqueteado, el muy buen libro de Max Huellas de un Chile indócil, que también intenta dar cuenta de este fenómeno. No, pero lo que quería decir sobre esto es que es verdad que la democracia, tú lo dijiste, María José, al principio, lidia con la incertidumbre, lidia con el disenso, ¿no? Y que esa es su gracia, ¿no? Metemos a un sistema ciertos desacuerdos y la idea es que salga un mecanismo pacífico para resolverlos, ¿no? No hay que olvidar que esta historia de la democracia y la tradición liberal se origina en las guerras de religión, ¿no? Y por tanto es un mecanismo para pacificar un mundo que está total y completamente no solo polarizado, sino que carneado, literalmente era una carnicería Europa en aquellas épocas, y son reglas precisamente para decir, bueno, ¿cómo lo hacemos para no matarnos porque tenemos desacuerdos extraordinariamente profundos, ¿no? En esa época eran teológicas, pero mutatis mutandis siguen operando hoy. Pero los teóricos de la democracia representativa, la verdad es que piensan que es verdad que la democracia representativa permite procesar disensos al interior de un marco común, al interior de un acuerdo elemental sobre, aunque fuera la regla del juego, quizás según el teórico, algo un poco más profundo. Pero el hecho es que la democracia representativa, yo creo que no sabe lidiar con desacuerdos radicales. No tiene mecanismos para lidiar con eso, ¿no? Sino que está pensada para un mundo en el cual hay partidos que están en disputa y que están en pugna y tienen desacuerdos muy importantes, pero no están en desacuerdo radical sobre todo. Y yo creo que uno de los problemas que enfrenta la democracia contemporánea es que la polarización actual nos lleva a veces a tener desacuerdos muy radicales, no sobre algunas cuestiones puntuales, sino que extraordinariamente profundos, ¿no? Y quizás hablamos algo más tarde de la elección de Estados Unidos, pero ahí parecen haber dos mundos total y completamente enfrentados, y no es seguro que la democracia representativa sirva para procesar ese tipo de desacuerdos, estando yo de acuerdo con lo que dice Max, que yo supongo que la inercia de las instituciones de ese país igual van a lograr aguantar, ¿no? Pero son desacuerdos Brutales. mucho más profundo que los que Montesquieu tiene en mente cuando imagina este sistema, cuando lo diseña, por decirlo así, o cuando el federalista lo tiene en mente. Es que era difícil imaginar, era bien difícil Sin imaginar. Oye, pero entremos a otro tema, ya que tiene que ver con un poco lo que estabas diciendo tú, Daniel, de las elecciones de Estados Unidos. Porque ahí la otra palabra que suele estar siempre en la discusión de la democracia, además de la tecnología, además de las reglas del juego, como decían ustedes, tiene que ver con que cuán capaz es la democracia de cambiar la vida de las personas, ¿verdad? Y eso una y otra vez, en las elecciones, el grupo que pierde se duele profundamente de no haber sabido interpretar la voz del pueblo, ¿verdad? Esa es una cosa constante. Lo hemos visto en Chile, en una y otra vez, con el otro matiz de sobreinterpretar los resultados electorales también, ¿verdad? Pero en el caso de Estados Unidos parece bastante paradigmático, es decir, había una candidata, que es la candidata de izquierda, si uno quiere, casi de laboratorio, en todo sentido, y un candidato, ¿verdad?, disruptivo, que muchas veces parece bastante agresivo, incluso con la democracia, que tiende a no respetar o al menos a declarar no hacerlo, muy performático, muy de una banalización, digamos, de los conceptos brutales, pero resulta que ese candidato obtuvo una mayoría arrolladora, ¿verdad? No como la otra vez en que las cosas habían sido más complejas, sino que arrolladora. Y cuando uno mira todas las editoriales de los diarios nacionales o internacionales, la hipótesis es que la izquierda se ha ido alejando, ¿no es cierto?, de ese pueblo que vota, se ha ido situando en teorías más identitarias, en el concepto de lo woke, ¿verdad? Y ha ido en el fondo de alguna manera delineando políticas o puntos de partida que tienen más que ver con sus propios problemas elitistas que con las dificultades en el bolsillo o en la seguridad que tienen las personas que votan, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para los dos es cómo ven ese fenómeno y efectivamente si ustedes creen que eso es lo que está ocurriendo, o sea, realmente es eso, o sea, es una élite que se está de alguna manera autoalimentando en su discusión alejada, o si por el contrario hay otra forma de entender o de interpretar, digamos, estos resultados que vemos en Estados Unidos, que yo creo son, entre otras cosas, bien exportables esa discusión a lo que puede pasar en Chile. Sí, yo creo que hay un fenómeno que no se da por primera vez, pero muy visible, pero lo vimos en el Brexit, la votación en Francia del Frente Nacional o la Agrupación Nacional se llama ahora, impresionante, que es una división geográfica, ¿no?
Ustedes saben el trabajo, mira el mapa de los condados en Estados Unidos, no de los estados, sino de los condados. Incluso en California, los republicanos ganan cuando te alejas de las grandes urbes, ¿no? Y es un mapa bien impresionante porque revela una, no sé cómo llamarlo, pero una decisión, una división, una fractura, ¿no? Hay un geógrafo francés que lo llama así fractura, una fractura geográfica muy profunda. Yo no estoy, por favor, pronosticando una guerra civil en Estados Unidos, pero uno dice acá hay dos mundos que no se conocen, que no se topan, que piensan en categorías mentales completamente distintas. Un periodista inglés británico lo graficaba hace algunos años con esta expresión, ¿no? La gente de alguna parte y la gente de ninguna parte, como el cosmopolita y el arraigado, ¿no? El cosmopolita que piensa en el mundo abierto sin frontera, en que la nación está superada, y el tipo que vive, perdón por la caricatura, que vive en un pueblo que tiene arraigo, está su familia y ha vivido por generaciones y que no tiene ninguna gana de ser cosmopolita. Y esa fractura, de la que yo creo que la izquierda es en parte responsable, pero sería injusto culparla solo a ella, yo creo que algo sociológico mucho más profundo, yo creo que es extraordinariamente preocupante para todas las democracias en el mundo porque ya no es un desacuerdo ideológico, en el que yo pienso que tiene que haber más Estado, más impuestos, tú menos, más medidas migratorias quizás por aquí y por allá, y por tanto, donde es posible llegar a un acuerdo, sino que va a ser un desacuerdo donde no es posible converger de ningún modo. Y como la convergencia se hace imposible, porque son mundos extraordinariamente distintos que se comunican poco, aquí por supuesto viene un tema que salió antes vinculado con las redes, ¿no? pero que es muy elemental, como la gente se ve enfrentada solo a lo que conoce, porque las redes solamente me muestran las cosas con las que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y si usted escucha todo, perdón por decirlo así en Chile, pero si usted solo escucha la radio Agricultura, o si solo escucha la radio Bio Bio, o si solo escucha la radio Tele 13 Radio, o si solo escucha Cooperativa, tiene mundos distintos que se le dibujan, ¿no? Y por tanto eso se va fragmentando cada vez más con las redes, y por tanto yo creo que hay una fractura geográfica extraordinariamente profunda a la que yo le pondría mucha atención, porque me parece muy peligrosa y que, insisto, no es un fenómeno solo norteamericano, en Inglaterra y en Francia se ha dado de modo visible. Si ustedes recuerdan las manifestaciones de los chalecos amarillos, ¿no? Que fueron muy violentas en Francia, bueno, era lo que en Francia se suele llamar la Francia periférica, ¿no? Que es la Francia que no tiene dinero para vivir en los centros de las ciudades, porque los centros de las ciudades son muy caros, y por tanto tiene que vivir en las afueras, y por tanto los gobiernos, Macron en este caso, dijo, bueno, queremos ser más ecológicos, vamos a subir el diésel, ¿no? El petróleo. Y el resultado, bueno, que la gente que ya está con el agua hasta el cogote, que ya se tuvo que ir de la ciudad porque no puede vivir en la ciudad y que por tanto tiene que andar en auto porque no tiene otra posibilidad, salió a la calle a protestar de modo a veces muy poco felices, ¿no? Y esa fractura yo la encuentro muy, muy preocupante y que en parte tiene que ver con lo que tú decías, en el sentido de que hay una izquierda que no está conectando visiblemente, digamos, con los anhelos populares, pero hay una pérdida de, quiero decirlo así, de lenguaje común. Donde la democracia se vuelve muy, muy difícil allí donde no podemos hablar en los mismos términos y no nos podemos entender. Y esto tiene causas filosóficas, en algún sentido, causas sociológicas también, pero allí donde se pierde el lenguaje común, que yo creo que en Chile todavía no hemos perdido, el lenguaje común, yo creo que se vuelve muy difícil gobernar algo razonablemente, ¿no? Y por eso que el fenómeno Trump es tan curioso, ¿no? Porque gobernantes inmorales han habido siempre. Gobernantes que se jactan de su inmoralidad, es algo más misterioso, ¿no? Maquiavelo aconseja al político, por supuesto, ser inmoral si es que es necesario serlo, no es que haya que ser inmoral por serlo, pero disimularlo. Entonces, es muy extraño saber lo que está haciendo Trump, yo creo que es un enigma, porque se jacta de eso, ¿no? Se jacta de eso y como parece proveer de solución o de identidad o de narrativa política a un segmento alto de la población, a esa parte de la población no le importa esa dimensión que a las élites urbanas progresistas les parece tan escandaloso, ¿no? Pero por algún motivo, a la mitad del país y un poco más hoy día, no le parece tan escandaloso, no le parece motivo para no votarlo al menos. Pero en fin, son puras preguntas las que Son formulo. preguntas. Yo me acordé, tuve hace no sé, el viernes pasado, con el profesor Carlos Franco, que es profesor de nuestra escuela de comunicaciones, y planteaba una cosa que me parece que es interesante sumarla a lo que está diciendo Daniel. Él decía que él apostaba porque el éxito de Trump tenía que ver, entre otras cosas, porque cuando se produce esta falta de lenguaje común, tú dejas de elegir a los mejores y empiezas a elegir a aquel que se parece más a ti, porque crees que es aquel que puede solucionar tus problemas. Y entonces dice, lo que ocurre con Trump es que en el fondo toca en ese gran grupo de ciudadanos el pequeño Trump que lleva adentro. Entonces él decía lo siguiente, yo tengo amigos que sueñan con actrices porno. No lo dicen, lo sueñan. Entonces cuando Trump lo dice,
En cierto sentido, puertas afuera lo condenan, puertas adentro no. Yo tengo amigos, dice él, y yo también, que en algún minuto hubieran querido decirle al del frente, ¿sabes qué más? Basta. Y eso Trump justamente lo hace. Entonces tiene que ver quizá con tocar esa tecla donde yo siento que él está haciendo algo que yo quiero hacer, que yo desearía hacer, pero que no puedo hacer. Entonces hay una cosa ahí, estaría nuestro inconsciente, ¿no es cierto?, articulando o funcionando a la hora también de la elección. Pero volvamos al lenguaje común. ¿Te parece a ti, Max, que uno podría interpretar las elecciones de Estados Unidos, en cierto sentido, por supuesto, y con todos los marcos suficientes, a partir de esa tesis de la pérdida del lenguaje común? Y me interesa también tu opinión respecto de lo que decía Daniel, porque yo que no soy pesimista, tengo una visión más pesimista de la pérdida del lenguaje común en Chile. Yo creo que lo tenemos bastante perdido, no sé si a ese nivel, pero vamos avanzando, digamos, a esa pérdida del lenguaje común. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que en el caso de Trump hay un fenómeno que es local en Estados Unidos, pero también que es global, efectivamente lo comentaba Daniel. Yo creo que hay una sensación de anomia, como la llama Carlos Peña, una anomia generalizada que tiene que ver con el deterioro de las instituciones, del Estado, de la democracia, de las reglas del juego, y que tiene que ver finalmente también con esta idea de que toda diferencia es legítima. Toda minoría tiene derecho a expresarse y da lo mismo o no importa tanto cómo se exprese. Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que en el fenómeno Donald Trump es de manera muy visible, muy brutal, lo que ha hecho ahí una conexión en la tecla, como la llamas tú, que tocó muy bien Trump, es la tecla del miedo, es la tecla de la inseguridad. La tecla de gente que siente que hay una forma de vida, una calidad de vida que se va deteriorando. Y del bolsillo. Del También, bolsillo. claro. Estos años han sido los años de más alta inflación en Estados Unidos en décadas. Y además una inflación que ha encarecido los créditos, obviamente. Las tasas de interés han estado muy altas y por lo tanto han precarizado cosas tan importantes como el derecho a la vivienda, la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, que es algo que también nos está pasando en Chile y en muchas otras partes. Entonces, esa tecla, la tecla de la precarización, de la inseguridad y del miedo, y de tener que responsabilizar a alguien de la inseguridad y del miedo, la inmigración ilegal, la inmigración ilegal que en alguna parte tiene una intersección de conjuntos con el crimen organizado. Es cierto, hay un gran espacio donde no hay intersección, donde son cosas efectivamente separadas y diferentes, pero hay un espacio donde sí se tocan. Tren de Aragua, el crimen organizado propiamente tal. En Chile lo que hemos visto en estos últimos años es un avance del crimen organizado tremendo en el control de ciertos territorios y en la activación de estas nuevas tomas y de estos nuevos campamentos. Vimos lo que pasó ayer en la Florida, lo que ha estado pasando en la toma de Maipú, la toma de Cerrillos, que es prácticamente una ciudadela, lo de Alto Hospicio, ¿para qué decir? Es decir, yo creo que esa tecla Trump la toca muy bien, y la toca muy bien en desmedro de una élite progresista, profesional, académica, que ha conectado con cosas que son reales. Efectivamente, hoy día nos damos cuenta en este mundo actual que hay disforia de género. Eso no es un invento, eso existe. Es un problema real. Pero la disforia de género o los derechos de las minorías o el lenguaje inclusivo o el aborto libre, para esa izquierda más académica, terminaron convertidos en los grandes problemas de la gente. Y no la delincuencia, no el narcotráfico, no el ver a los hijos consumidos por el tráfico de drogas y por el consumo de drogas, no la inseguridad en los barrios, no la delincuencia, no el deterioro y la precarización económica, no el deterioro de la salud pública y de los hospitales públicos. Entonces, yo creo que ahí es donde está realmente la disonancia. Es una disonancia que se da en todas partes y es lo que, a mi juicio, explica no solo la derrota estrepitosa de la izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos, sino lo que está pasando con Meloni en Italia, con el caso de Le Pen en Francia, el fenómeno Milei, de alguna manera también tú mencionabas los datos del respaldo que tiene hoy día Bukele.
Bueno, Bukele es el prototipo de esto. El imperativo, la necesidad de autoridad, la necesidad de que alguien ponga orden. Como decías tú, de que alguien diga, ya basta. No, esta idea de que las víctimas de injusticias tienen derecho a expresarse traspasando y violando la ley es una cuestión que genera, y eso es algo que a la izquierda académica, yo lo he discutido mucho con mis amigos de izquierda respecto de lo que fue el contexto del estallido social. ¿Todavía te quedan? Todavía me quedan algunos pocos. Los cultiva Los cultiva, con muy bien, cuidado. muy bien. Los cultiva con cuidado. Y lo discutía desde el comienzo del estallido social por lo siguiente. Para mí era inconcebible que sectores de izquierda progresistas que vivían en el barrio alto de Santiago, en los sectores acomodados de la región metropolitana, estuvieran validando, justificando, legitimando la violencia política, cuando esa violencia política estaba sobre todo dañando a los pobres y no a la gente que vivía en el barrio alto. En el barrio alto de Santiago no se quemó ningún metro, no saquearon ningún supermercado, no vandalizaron ningún comercio. Esas cosas le estaban pasando a la gente pobre y los intelectuales progresistas que miraban esto desde Vitacura o desde Las Condes aplaudían lo que estaba ocurriendo, cuando a ellos este fenómeno no les afectaba. Entonces, yo creo que eso es algo que de alguna manera, esa constatación es algo que hoy día está golpeando fundamentalmente a estos sectores progresistas. La delincuencia, el narcotráfico, el consumo de drogas fundamentalmente en los niños, son cosas que están golpeando a la gente más vulnerable y más pobre. Y es una élite que no vive directamente esos dramas la que quiere convencernos de que los grandes problemas de las personas hoy día son el lenguaje inclusivo y el aborto libre. Lo tiene duro la democracia, yo creo que eso está clarísimo. Entonces nos quedan 15 minutos solamente. Y no quiero dejar de preguntarles dos cosas que me parecen fundamentales respecto de la democracia. Lo primero, ¿cuál es el efecto de la corrupción? Nosotros en Chile, fundamentalmente, hemos tenido casos de corrupción, digamos, extendidamente. Tú lo nombraste como una de las causas, ¿verdad?, que se entienden o que están en ese cocido difícil del estallido. El tema de ¿verdad? los abusos. El tema de los abusos, exactamente. La No solo corrupción. públicos, también en el sector No, privado. no, y sobre todo en el sector privado, o sea, privado, público, todo lo que queramos hacer. Pero hoy día nosotros tenemos en Chile, en el mundo también, pero en Chile particularmente, casos de corrupción por un lado, pero por otro lado de degradación de la autoridad. Yo creo que eso también es una cosa bien importante. Y a mí me sorprende permanentemente que hoy día estemos poniendo como estándar de las autoridades, y en términos generales también, pero de las autoridades especialmente, el estándar penal, el estándar legal. Es decir, como si debiéramos celebrar que nuestras autoridades no cometen delitos. Y por tanto, todas las noticias, todos los análisis parecen clases de derecho penal buscando tipos a los cuales se pueden las personas, ¿no es cierto?, aplicar o al revés, eximir de responsabilidad. Yo creo que hay un problema gravísimo. La democracia, entre otras cosas, necesita un estándar ético respecto de sus autoridades que es mucho más exigente que el de última ratio, que es el estándar penal. Entonces, Daniel, ¿qué te parece a ti el efecto que produce en esta crisis de la democracia, en esa desafección de las personas, la corrupción o la degradación de las autoridades? En términos generales, y a lo mejor en Chile podemos hacer una bajada específica. O sea, la democracia, como bien decías tú, un régimen exigente, un régimen que supone que los ciudadanos estamos informados, que votamos, que respetamos reglas y que estamos dispuestos a pagar costos por todo eso. Fíjense, se me viene a la mente con lo que tú decías, esto no es estrictamente corrupción, aunque en un sentido, digamos, es algo complicado, un proyecto de ley por un dinero de más que recibieron los funcionarios públicos y por tanto el Estado les pidió devolverlo. Y hubo gente que lo devolvió. Entonces, como siempre en Chile, el que hace bien, y hubo unos que no lo devolvieron. Y se presentó un proyecto patrocinado entiendo, por el gobierno, para decir, pero los que no lo devolvieron, chao, vamos a hacer como si no. Pero los que devolvieron no les vamos a devolver esa plata. Entonces, es completamente el mundo al revés. Es completamente el mundo al revés porque no estamos dispuestos a pagar ningún costo, a seguir ninguna regla, porque la regla no nos gusta, porque la regla nos incomoda, porque la regla no nos resulta cómoda. Vuelvo al principio. La democracia se degrada en la medida en que los hombres públicos y los principales dirigentes no están dispuestos a ser ejemplos de algún tipo de virtud cívica o algún tipo de modelo, ¿no? Y eso por supuesto que se ha perdido y por supuesto que alimenta mucho la degradación. Voy a contar una historia más personal, pero mi hija votó por primera vez las últimas municipales
Está, como ustedes pueden suponer, una casa más o menos politizada, ¿no? Entre mi suegra y mi mamá pelean porque piensan cosas distintas políticamente. Y mi hija de 18 años me dijo, papá, yo supongo, o sea, no sé por qué votar, porque toda esta discusión y toda esta gente a mí todo me tiene mal, digamos, no, Son todos iguales. son todos iguales. Y es alguien, por eso tiene 18 años, por tanto tiene ideales nobles, le gustaría hacer algo por el país, digamos, pero ve que es todo una cosa y me dijo, papá, yo entre la caga y el pipí, yo no sé qué hacer. Básicamente fue su respuesta y no tuve mucho que decirle, lamentablemente. Digamos. No tuve mucho que responderle porque me pareció que hizo una síntesis de lo que estaba pasando que no estaba completamente descaminada. Tuviste que haberle dicho por quién votar, eso sí. No le quise decir eso. Ya tiene 18 años. Verá por quién vota, pero naturalmente vivimos un periodo también de crisis de hombres públicos y de crisis, por decirlo así, perdón por el lenguaje clásico, ¿no? Una crisis de virtudes, digamos. O sea, crisis de virtudes de personas, de dirigentes políticos que están dispuestos a practicar virtudes y ser modelos de virtud en el espacio público, de virtud cívica, si ustedes quieren, ¿no? Y eso hace muy difícil la educación cívica propia para todos los ciudadanos, en la que todos nos vamos nutriendo. Y eso, lo que Javier Gomá, un filósofo español, llama la ejemplaridad pública, lo hemos perdido total y completamente, hasta el punto que a mí me parece muy pertinente lo que dice, es que estamos preocupados si es que los funcionarios públicos cometen delitos. Y por tanto, bueno, si no cometió delito, entonces Aplaudamos. está todo perfecto. Y tenemos un problema serio ahí, pero es un problema, en fin, que también ocurre en todo el mundo, que es global, es chileno, pero es global también, un problema de reclutamiento de las clases dirigentes. Este problema a mí sí que me preocupa, y me preocupa mucho, porque si usted compara, y esto, por supuesto que el camino fácil es culpar a los políticos que hay hoy día, y eso será parte del problema, y no estoy en desacuerdo, ¿no? Pero hay un problema más estructural, ¿no? Si uno compara la Cámara de Diputados y el Senado del año 90 y el de hoy día, bueno, son muy distintos. Muy distintos en nivel. Insisto, yo creo que no hay que quedarse en el lamento, decir, oh, qué malos que son los actuales y qué buenos que eran antes. Probablemente hay una distorsión retrospectiva también. Sino que hay que preguntarse por qué los mejores talentos de las generaciones hoy día no están en política. Uno podrá pensar de ellos lo que quiera, pero Ricardo Lagos, Jaime Guzmán, Sergio Frejarpa, Gabriel Valdés eran probablemente descollados en su generación, ¿no? No sé si de mi generación la gente más descollante está en política. Intuyo que no, intuyo que si usted va para abajo, tampoco estoy tan seguro. Entonces, tenemos un problema justamente de cómo hacer atractivo esto para que la gente pueda querer dedicarse a eso, que es lo que necesitamos, ¿no? Y ojo, ahí probablemente también somos, y aquí las redes juegan un papel, somos extraordinariamente severos con los hombres públicos a un punto, no sé, yo tenía un amigo seremi que iba a dejar caminando a su hijo al colegio, que le quedaba en el camino, y el chofer lo iba siguiendo, porque no podía ir a dejar a su hijo con el chofer. Se entiende el absurdo, ¿no? Porque si le sacaban una foto con el niño del chofer, entonces estaba instrumentalizando recursos públicos. Entonces se iba caminando con el niño, así el niño se muriera de frío en invierno, digamos, para no estar sometido a eso. También tenemos un problema de un exceso a veces de fijarnos en cosas más bien nimias e irrelevantes y olvidar otras que son más cototas. Mira, yo me debería agregar, antes de darte el pase a ti, Max, que el problema de la generación de talento político o de personas que estén dispuestas a poner a una tarea profundamente noble. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que dices tú. Hoy día las personas están muy expuestas y esa exposición ya no solamente las envuelve a ellas, las envuelve a su familia. Y entonces el riesgo es enorme porque no estamos racionalizando, ¿no es cierto?, los conflictos, sino que estamos solo sometidos a una emocionalidad que no podemos atajar. Pero también creo, y esto a mí me parece bien atingente en la universidad, nosotros que tenemos esta formación en artes liberales, que justamente lo que hace es intentar formar ciudadanos que puedan pensar para que sean realmente libres, que no esa libertad sea una quimera, sino que sean ciudadanos democráticos que puedan tomar posiciones. Yo veo en esos estudiantes mucha fuerza en que nosotros los adultos ninguneamos la política, quizás nosotros tres justamente no somos ese ejemplo, pero decimos que los políticos son enteramente corruptos, que todos los políticos solo quieren trabajar para ellos. Creo que también hay un algo en que uno sabe qué es primero si el huevo o la gallina, pero que termina alimentando o rompiendo esa vocación que yo creo que está en los jóvenes y que sería tan bueno o tan interesante y importante que efectivamente tomara un rol. Entonces, para terminar, justamente la pregunta que yo quería hacer era, ¿puedes agregar? Yo sé que me vas a decir eso, puedes agregar. Pero entonces tenemos que pensar en liderazgos distintos, porque estamos en un momento distinto, en un momento epocal distinto, con una democracia exigida en sus contextos, en Chile con sus contextos además particulares, pero resulta que en Chile tenemos elecciones en un año más. Y eso es fundamental. Entonces, si
tú tuvieras que, yo sé que esta pregunta es un poco absurda, pero pensar en qué tipo de liderazgo recomendar, qué tipo de relato, qué tipo de contacto, de proyecto político sería importante ofrecer, ¿dónde podrían estar hoy día los énfasis? Entendiendo que un proyecto político contundente, que conecte con la ciudadanía, que sea convocante, que sea capaz de decir que esto es difícil, que sea capaz de jugársela a veces por cosas impopulares, ¿verdad? De convocar una ciudadanía también en la acción. ¿Cómo? ¿Cómo podría o cómo se podría sintetizar algo que se pareciera a eso, si es que es posible? Una pregunta difícil. Súper difícil. John F. Kennedy le dijo una vez al pueblo norteamericano: ustedes no deben preguntarse qué puede hacer su país por ustedes, sino que ustedes deben preguntarse qué pueden hacer ustedes por su país. Es un poco lo mismo que hizo Churchill cuando ofreció sangre, sudor y lágrimas en medio de la guerra. ¿A qué me refiero? Yo creo que parte de la crisis que estamos viviendo es que es una crisis cultural, no solo política, ideológica, es una crisis cultural finalmente valórica. Tiene que ver con que estamos acostumbrados a políticos que nos hablan todos los días de derechos y nunca de deberes y de obligaciones y de responsabilidades. Yo creo que si me imagino un liderazgo que pudiera empezar a hacer algún cambio, pasaría por ahí, pasaría por un líder. Ahora, eso sí que es impopular. Hablarle a la gente de deberes, de obligaciones y de responsabilidades, partiendo por la primera y más básica de todas, que es cumplir la ley. Esa es la primera y la más elemental. No hay ninguna razón, por muy injusta que sea tu situación, que te excuse de cumplir la ley. Y la otra, junto con la idea de los deberes por encima de los derechos, yo sinceramente creo que son más importantes los deberes. Voy a decir algo bien impopular. Yo creo que son más importantes los deberes que los derechos. Por una razón muy simple. Porque cuando todo el mundo cumple con sus deberes, los derechos se garantizan automáticamente. Te voy a ver cuando Sergio Mico dijo algo parecido y casi Y casi lo, casi lo linchan. exactamente. En Chile, junto al tema y al discurso de los derechos, se nos instaló hace un tiempo atrás, hace varios años ya, un discurso que es todavía peor, que va junto con el tema de los derechos, pero que es todavía peor que el de los derechos, que es el de la gratuidad. Las cosas salen gratis. Tú tienes derecho a que las cosas te salgan gratis. Si el Estado diseña un sistema de transporte público que no funciona adecuadamente, tienes derecho a no pagarlo. Bueno, ahí estamos todavía con 40% de evasión en la región metropolitana. Hay una cultura de la evasión. Y le subimos el precio a los que pagan. Además, 500.000 de licencias médicas falsas. O sea, yo entiendo que en Chile tenemos un problema gravísimo con casos de corrupción en la élite económica. Hemos tenido casos de colusión escandalosos. Yo aspiraría a que en Chile tuviéramos sanciones a ese tipo de delitos como las que hay en Estados Unidos, a la élite económica. Y también tenemos casos de corrupción gravísimos. O sea, voy a decir de nuevo algo políticamente incorrecto. Yo ayer miraba a Katy Barriga siendo esposada y teniendo que entrar a una cárcel. Efectivamente hay una malversación de fondos gravísima, pero al otro lado hay por lo menos 42.000 millones de pesos que no se sabe dónde están, que desaparecieron vía fundaciones ideológicamente falsas, y no hay ninguno que haya terminado procesado y yéndose a la cárcel. Al menos todavía. Plata que iba a los campamentos, a la gente más pobre entre los pobres. Entonces, el problema de la igualdad ante la ley, el problema de que no existen derechos gratuitos, siempre los paga alguien. El tema de que no existen derechos sin deberes, obligaciones y responsabilidades y que nadie está excusado bajo ninguna situación. Si tú violaste la ley puede que haya atenuantes y esas las fijará el proceso judicial. Pero el derecho a saltarse los torniquetes, tenemos un presidente que validó el derecho a saltarse los torniquetes. Tuvimos un presidente del Senado, en el contexto del estallido social, Jaime Quintana, que dijo públicamente que el presidente Piñera tenía que entender que solo podía aspirar a llegar al final de su periodo presidencial si aceptaba un parlamentarismo de facto. El presidente del Senado, la segunda autoridad del país. Entonces,
obviamente, cuando estas cosas terminan normalizadas, siendo parte de la rutina, del sentido común, estamos ya acostumbrados a ver 10, 15 muertos por fin de semana en balaceras, en ajustes de cuentas. Bueno, ese es parte del problema. Yo creo que aquí, mientras no haya realmente una convicción de que el tema del cumplimiento de la ley, del orden público, del principio de autoridad, es una cuestión que pasa por casa, pero que nos compromete a todos finalmente, va a ser muy difícil arreglar los problemas que tenemos en Chile y en buena parte del mundo, lamentablemente. ¿Liderazgos para el nuevo ciclo? Sí, muy breve, pero complemento lo que dice Max. Yo creo que si no rehabilitamos la noción de autoridad dentro del marco que conocemos, vamos a tener autoritarismos patológicos. Y yo siempre le digo a mi amigo de izquierda, que también tengo, que Todos tenemos. van a añorar, esto lo digo muy en serio, el liderazgo de José Antonio Kast, un abogado schoenstattiano que fue diputado 12 años, con todos los defectos que pueda tener, ¿ah? Cuando surge un líder de derecha de otro tipo, que cuando pierde una elección no va a llamar a su contrincante ese mismo día a las 7 de la tarde para felicitarlo, y que por tanto, al haber tratado a José Antonio Kast de fascista, de nazi, todas las cosas que fue tratado, esa tecla quedó gastada cuando realmente aparezca alguien que juegue otro partido y juegue en otra liga. Por tanto, o somos capaces, o sea, las sociedades no se conciben ni pueden sostenerse sin algún tipo de autoridad por algún lado. O bien la conservamos, o más bien la rehabilitamos, o la reivindicamos, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Max, al interior de este marco, pero eso supone que nuestros hombres públicos realmente estén dispuestos a hacerlo y a tener un discurso exigente, y no siempre, por decirlo así, no siempre tratando, esto es tan viejo como Platón, no siempre tratando de adular a la masa, porque a la masa no solo hay que adularla, sino que también hay que decirle otra cosa, porque se vienen tiempos difíciles, va a venir alguien que va a rehabilitar, o va a recuperar, o va a reivindicar, o va a intentar enarbolar un tipo de autoritarismo de otro tipo, bajo otras coordenadas, bajo otras categorías, porque yo insisto, el orden público es una exigencia, o es una urgencia, una demanda que está demasiado en la piel de la gente, y que efectivamente aquí se produce, y lo comentaba Max, se produce un hiato de experiencia, porque no es lo mismo vivir en un barrio acomodado, con seguridad privada, digamos, que vivir en un barrio donde no se puede salir en las tardes. Y como la élite en Chile vive muy encerrada en ciertas comunas, y esto es un dato de la causa, y son las élites de todos los colores, tenemos un problema de experiencia, de experimentar lo que es no poder salir de tu casa, o yo estoy aquí hoy día, pero yo estoy aquí hoy día tranquilo porque, grosso modo, supongo que en mi casa está todo bien, digamos, pero si viviera en un barrio extraordinariamente peligroso, yo no podría estar aquí. Y esa experiencia la tenemos poco, y por tanto, si no tratamos de hacer algo al interior de este marco, va a ser difícil. ¿Qué me parece a mí? Que este gobierno tiene muchas dificultades para hacerlo porque está muy dividido internamente, ¿no? Y por tanto no logra cuajar algo en este tipo, porque hay fuerzas importantes, sectores importantes del gobierno que no están de acuerdo con esto, y por eso la gente de seguridad no ha podido salir, porque está trabada internamente. Y yo no sé cuánto tiempo nos queda. No quiero ser demasiado pesimista, pero no nos queda tanto, creo yo. No nos queda tanto. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Obviamente podríamos seguir conversando infinitamente, pero creo que conversar con una copa de vino afuera puede ser todavía mejor. Pero creo que estando en una universidad, estando, o sea, haciendo este match entre BTG y la universidad, creo que lo que queda muy claro de esta conversación es que todos nosotros tenemos una responsabilidad en esto. O sea, no es suficiente con venir a hablar de democracia, salir y decir qué horror lo que ocurre en el mundo. Yo soy profesora y tengo este sesgo total. Aquí todos tenemos que contribuir, y contribuir significa quizá dejar de criticar y empezar a tomar posiciones más racionales, a efectivamente ponderar los argumentos que tenemos, a conversar con nuestros hijos, nuestros nietos respecto a la responsabilidad que tienen, y creo que de verdad es imposible pensar la democracia y pensar el país sin la acción responsable, ética y concreta de cada uno de nosotros. O sea que creo que más allá de una buena conversación, queda una buena responsabilidad, porque queda poco tiempo, quizás es así, yo creo que queda un poquito más, pero lo que sí es claro es que nos estamos jugando algo muy importante, y cuando uno se juega algo importante tiene que ser al menos protagonista. Si llegamos a perder la batalla, por lo menos decir, aquí dejamos todo en la cancha. Así que muy buenas noches y seguimos afuera en el cóctel.